palabra en esta mañana y quiero hablarles sobre la victoria llega un día a la vez. Amén. La victoria llega un día a la vez. Pero nosotros no pensamos en eso, porque nosotros queremos es que ¿qué? Que nuestros problemas se solucionen ¿cómo? Ya. Somos ya. Entonces no esperamos los tiempos del Señor y muchas veces estamos peleando batallas que no son tuyas. Amén. Y entonces en esas batallas que estamos peleando, que nos creemos que vamos a ganar, por desobediencia, tenemos que asumir las consecuencias que eso nos va a traer. Amén. ¿Cuántas batallas tú has peleado que perdiste? Que tú dijiste, no, es que era por ahí. Además, son batallas que muchos también nos llevan a hacerlo. Hágale que es por ahí, eso usted no se arrepienta, eso usted. Y entonces nos están presionando, ¿cierto? Nos están presionando a que las batallas ya no se conviertan nuestras, sino en favor de otros. Pero como esas no son del Señor, no vamos a estar respaldados por ello. Amén. Y es interesante ver cómo Sansón al comienzo tuvo en cuenta al Señor en sus batallas, pero cuando lo dejó a un lado, ¿qué pasó? Las perdió. ¿Qué sucedió con el mismo Moisés siendo elegido por Dios para liberar a su pueblo? Él simplemente perdió una, y que fue la que no le permitió entrar a la tierra prometida. No le pegue a la roca, háblele a la roca, ¿cierto? Háblele. Y en esto hay enseñanzas bien interesantes, porque vemos personajes que fueron después agradables al corazón del Señor, empezando por David, ¿cierto? David, ¿cuántas batallas perdió David? ¿Cierto? Nosotros únicamente lo identificamos por haber matado a Goliat, que fue la batalla que ganó, pero porque el Señor iba al frente. Pero ¿cuántas perdió? Y sin embargo tuvo un corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Abraham, el padre de la fe, cometió el grave error de irse para otro lugar donde Dios le había dicho que allá iba a haber hambruna. Él salió para allá, pero ¿qué dijo él en su momento de crisis? Que su esposa era ¿quién? Su hermana. Y por poquito el rey dijo, esta señora está muy hermosa, voy a hacerla mi esposa. Entonces pensemos, ¿cuántas batallas tú? Mire que allá no, que con esa persona no, que ese trabajo no, que no es por ahí, que ese negocio, pero nosotros decimos no, yo ya me las conozco, yo ya sé cómo salir adelante, yo ya sé cómo avanzar, pero como el Señor no va con nosotros, vamos a perder. Amén, iglesia. Y segunda de Corintios 10, de 3 al 4, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, solamente pensemos en algo, iglesia. ¿Qué pasa cuando algo que nos sucede, una enfermedad, problemas sin solucionar, emociones que nos atacan continuamente, que nos hacen dudar del Señor, y entonces establecemos peleas con Dios y empezamos a actuar bajo nuestros propios principios? Y hay que tener en cuenta, esto es muy fácil. Si el Señor no te ha dicho que pelees esa, no lo pelees. Si el Señor te ha dicho dale, es porque vamos a ver la bendición del Señor. Amén. Entonces ten cuidado con eso. Segunda de Corintios 10, 3 al 4, dice la palabra del Señor:
pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas, ¿como qué? Como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué le escribió Pablo a la iglesia de los Efesios? ¿Qué le escribió? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Amén. A veces vamos a caer en ese juego que el enemigo nos coloca. Y entonces, si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, si realmente nosotros no tenemos una íntima relación con el Señor, esas batallas que creemos que van a ser victoria, se van a perder. Y lo grave de todo esto es que hoy no estamos para, el único que reinicia es el WhatsApp, ¿cierto? Reiniciando cuando se equivoca. Podemos reiniciar, pero también tenemos que pensar en el tiempo que se ha perdido también. Es importante meditar en eso, porque con el Señor no tenemos problema, con el Señor hay borrón y cuenta nueva, pero también en ese borrón y cuenta nueva no estamos preparados para asumir las consecuencias de nuestros propios errores. Amén. Entonces, ¿es para qué? Dice, le escribió Pablo a la iglesia. Dice que destruimos argumentos y las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Solamente depende y déjale todo al Señor. No hay nada más que podamos hacer en nuestra vida cristiana. Nos gusta ver que las cosas vayan de éxito y cómo está, no, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y esas son las muletillas del cristiano. Pero resulta que detrás de todo eso nos estamos escondiendo bajo fracasos, bajo luchas, bajo problemas, bajo desilusiones, pero voy de gloria en gloria. Amén. Voy de victoria en victoria. Y la victoria llega, ¿qué? Un día a la vez. Si se pierde algo hoy, quién sabe si mañana se pueda recuperar. No lo sabemos y yo no quiero decirles que eso vaya a ser así. No sé, pero hay cosas que hemos dejado pasar, que hemos postergado y que simplemente por nuestra comodidad todo lo dejamos ¿qué? Para mañana, aplazamos, ¿no? Mañana sí lo vamos a hacer, ¿cierto? Y miremos lo que pasó con Sansón, miremos lo que pasó con el mismo David, miremos lo que pasó con Moisés, miremos lo que pasó con Jonás, ¿cierto? Ellos en el mandato que Dios les había dado fueron postergadores y lo hicieron a su manera. Pero ¿sabes de qué manera el Señor recompone esa terquedad nuestra? Él llevándonos a que entendamos que a través de una prueba, de una disciplina, Él nos está nuevamente diciendo: hey, ven, ese no es el camino. Ven que es por acá, ven que yo te estoy esperando, ven que lo que sobra en mí es amor y lo que te falta a ti es el amor mío. Amén. Entonces pensemos en cuántas veces nosotros hemos sido tercos con el Señor. Ahora, hay una historia muy hermosa en Primera de Reyes 17 del 1 al 9, vamos allá y lo voy a leer en Reina Valera. Amén. Primera de Reyes 17 del 1 al 9, ojalá todos tengan su Biblia, ojalá todos puedan tener sus anotaciones, sería muy interesante. Entonces Elías
el tisbita que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora, qué interesante esto, ¿no? De repente Elías estaba muy cómodo, ¿cierto? Me imagino cómo dormía al susurro de ese arroyo, ¿cierto? Supongo que Dios lo puso en un lugar muy hermoso, ¿sí? Muy florido, muy tranquilo, muy lleno de paz, ¿cierto? Y él estaba cómodo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo manda el Señor allá? Él se había reunido con Acab. De los reyes que tuvo Israel, Judá, los reyes más sanguinarios, más idólatras, fue Acab. Además, porque fue secundado por una mujer, ¿cierto? Por Jezabel, que fue tremenda mujer, tremenda. No la recomiendo, ¿sí? Tremenda. Esa mujer fue tremenda. Entonces él va donde el rey y le dice: ¿sabe qué? Voy a orar para que no llueva. Y efectivamente dejó de llover. Pero ¿qué empieza ahí? La persecución de Acab con el profeta Elías. Entonces el Señor le dice: tranquilo, usted no está para pelear, tranquilo, ¿cierto? Las victorias van a venir más adelante. Lo voy a llevar a un lugar tranquilo. Pero allá usted no se preocupe, ¿cierto?, por llamar a McDonald's ni nada, sino yo le voy a enviar los cuervos para que le alimente. Ahora paremos ahí y piensa en algo, iglesia. ¿Cuántas veces tú te quieres adelantar al propósito de Dios? ¿Cuántas veces no has dicho: sé que el Señor me va a proveer, sé que el Señor lo va a hacer, si Dios quiere? Pero muchas veces Dios no quiso porque nosotros colocamos al Señor después de haber tomado malas decisiones. Y entonces Dios no me ama, Dios es injusto, ¿cierto? Y ahí es donde vienen los graves problemas, porque cuando el Señor en una sequía nos lleva al arroyo, primero te va a hablar, segundo te va a proveer, pero lo primero que va a hacer es formar tu carácter. Amén. Y entonces no creas que por muy lindo que sea ese lugar, el Señor te va a tener ahí. El Señor siempre va a romper la comodidad nuestra. Porque nos quedamos ahí, nos acomodamos y esto es muy rico, esto es muy tranquilo, esto es bueno, ¿cierto? Ayer estuve en el banco y ese señor que estuvo aquí, ese gerente que estuvo aquí mirando el lugar, tomando fotos, que no conocía al Señor, 34 años de servicio en el banco, y el día jueves a las 10 de la mañana llegaron unas personas de las oficinas de la caja social y le dijeron: señor, apague su computador y chao.
Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces creemos que ya el punto de Dios donde nos tiene ese es y que de ahí no vamos a avanzar, pero no tenemos a un Dios mínimo. Solo lo vas a conseguir cuando tú dependas verdaderamente del Señor, cuando tú te niegues a vivir tu propia vida para vivirla para el Señor. Es ahí donde las cosas cambian. Es ahí donde tu manera de vivir va a ser totalmente quebrada por el Señor para darte lo mejor. ¿Y sabes qué? Elías, cuando se va secando ese arroyo, él no dijo nada, él se quedó tranquilo. Él dijo: ¿por qué estas pruebas? ¿Por qué me quita de este arroyo que aquí era donde únicamente estaba brotando agua después de la sequía en toda la nación de Israel? Él no dijo eso. Además, nosotros tenemos la historia completa, pero él no sabía qué iba a pasar de ahí en adelante cuando el arroyo se estaba secando. Y entonces solamente es que pensemos, el arroyo significa, vea esto, cortar, separar o quebrantar. Vea lo que significa el arroyo de Querit, ¿cierto? O sea, el Señor dijo: tranquilo, yo lo alimento, tranquilo, tiene el agua, tranquilo, va a descansar, ¿cierto? Ese arroyo te va a arrullar, vas a estar tranquilo, ¿cierto? Pero el propósito del Señor estaba por encima de la comodidad de Elías, como el propósito de Dios está hoy por encima de tu comodidad. Amén. Eso sí, no, eso es lo que no gusta, realmente eso no es bueno decirlo. Pero allí Elías fue quebrantado, y es muy posible, iglesia, que hoy ese arroyo se te esté secando. Y se te está secando por tu terquedad. Se te está secando porque no has buscado del Señor para recibir verdaderamente las instrucciones de Dios, y solo han llegado problemas y problemas que tú no sabes realmente ya ni cómo resolverlos. ¿Sabes qué? Mira, la vida cristiana, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que no íbamos a tener problemas, pero los íbamos a vencer con quien venció. Pero muchas veces nosotros queremos vencerlos con el que perdió. Así es muy complicado, pues, muy difícil, ¿cierto? Y entonces, lo más importante en nuestra vida cristiana, cuando por alguna razón se está secando el arroyo, es no perder la visión. Amén. No pierda tu visión, y no pierda la visión. Te va a llevar a que te mantengas en tu identidad como cristiano. Y ahí es la prueba de fuego en nuestra fe. Si no, preguntemos cuántas pruebas de fe han tenido que pasar ustedes cuando no tienen nada en su mesa, pero el Señor envía a esos proveedores por la fidelidad de ustedes. Ahora, ¿estás descuidando ese arroyo? ¿Por qué lo estás descuidando? ¿Sigues tomando malas decisiones? ¿Han llegado las pruebas y todo lo quieres hacer a tu manera? Es ahí donde realmente perdemos de vista todo lo que Dios puede hacer para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hacer, iglesia? ¿Qué hacer cuando el arroyo en tu vida se está secando? Acuérdate que si se está secando es porque hemos sido desobedientes.
Y ese arroyo se está secando en tu economía, en tu relación de pareja, en tu salud, en tu vida familiar. Con tus amigos se está secando ese arroyo. ¿Y sabes qué? Porque continuamos peleando batallas, primero que no son tuyas y segundo que no están de la mano del Señor. Y ahí perdemos. Tú puedes ser el gran profesional, muy brillante, ¿cierto? Pero si no estás en línea con el Señor para que Él te guíe, para que Él te lleve de su mano, para que Él haga lo que tiene que hacer y abra nuevas puertas y cierre puertas que nosotros aún no queremos cerrar. Estamos acomodados en unas puertas que no hay bendición, pero ahí seguimos luchando y es que es aquí. Iglesia, piensa en eso, porque estamos siendo tercos y realmente Dios no nos va a bendecir. Ahí estamos ahogando la bendición del Señor. Él no quiere decir que Él nos va a tratar de la manera como muchas veces despectivamente nosotros lo tratamos a Él. De la manera como muchas veces queremos que Dios actúe inmediatamente en nuestras necesidades, porque es que necesitamos resolver el problema ya, y si Dios no nos lo resuelve ya, entonces no vamos a confiar en Dios, no creemos en Dios, nos damos por vencidos diciendo que Dios no nos ama y que Dios nos olvidó. Pero Dios no te olvida, nos olvidamos nosotros con nuestros comportamientos y actitudes. Amén. Y entonces, en el versículo 8 y 9 de Primera de Reyes, el arroyo se estaba secando. Elías estaba saliendo de su comodidad. En el tiempo que él estuvo ahí, tuvo que pasar también por ese quebrantamiento de parte del Señor, pero siempre escuchó la palabra de Dios. Siempre el Señor estuvo atento, siempre. Y basta con que el Señor se ocupe de nosotros para decir: esta es mi dependencia verdaderamente en el Señor. Cuando tú ves que las cosas ya no tienen una salida, cuando tú ves que todo se está cerrando, cuando tú ves que ya no hay respuestas, pero llega de un momento a otro y sale la respuesta del Señor para llevarte por un camino distinto al que tú quieres tomar. Y ahí está la bendición. Los misioneros en el ministerio de Jucún han entendido lo que es eso, lo que es no dudar. Y yo siempre lo he dicho y mi yerno lo ha dicho: entre menos tenga y el día de mayor crisis en tu economía es cuando más tienes que dar. Y eso se quedó grabado en mi mente y en mi corazón, porque ellos lo hacen. Porque primero está el alimento para los que Dios ha puesto que para ellos. Y nosotros, si sobra, lo daremos. Y ahí es donde el arroyo empieza a secarse, pero donde el Señor dice: no te quiero en esa comodidad, no te quiero, porque estás tan cómodo que te vas a olvidar de mí y empiezas a hacer las cosas nuevamente a tu manera. Y aquí en el versículo 9, ¿qué le dice el Señor? ¿Y qué nos dice hoy, iglesia, a nosotros? Lo primero que le dice es: levántate y ve a Sarepta. ¿Y sabes qué? Elías
No le dijo, ¿y por qué a Sarepta? Uy, allá, esos son inconversos. Y allá es donde viene esta mujer Jezabel. ¿Cómo me va a mandar allá? ¿Cómo me va a mandar con una viuda si yo estoy rico aquí, Señor? No me saque de acá, Señor. ¿Sabes qué hizo él? Obedeció, salió porque ya había sido quebrantado por el Señor y ya estaba el Señor formando su carácter en la vida de Elías. Eso es lo que nos falta a nosotros, permitir que el Señor forme su carácter en nosotros. Y entonces este hombre llegó a un territorio enemigo, a una ciudad gentil, y estaba en territorio, pisando territorio enemigo, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿qué pasó? Él obedeció, porque primero ya no estaba lloviendo, ya fue un momento de tranquilidad y descanso para Elías, pero también para que continuara con el llamado que Dios le había hecho. Y entonces, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos saca de esa comodidad para llevarnos a otro nivel, pero para que entendamos que su llamado es poderoso? ¿Sí? Y fuimos llamados a servir, no es más. Mira, ayer atendimos a más de 20 personas, entre las cuales muchas venían con hambre. Muchas venían con hambre, muchos vieron esa mesa y cogían queso, tomaban el pan, más chocolate y pasaron por ahí. Y no era fácil decirles, les estamos invitando a una chocolatada. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer, ¿no? Mucha gente fue despectiva, pero llegaron los que el Señor nos llevó por todo este recorrido en este lugar a que llegaran a esta casa. Porque a mí también me da dolor de ver que esta casa no la estamos aprovechando como tenemos que aprovecharla. Este es un beneficio, posiblemente le hallemos todos los detalles que no nos hacen sentir cómodos, pero entiende, esto lo avivamos todos nosotros y este es el arroyo tuyo de querer. Pero aliméntalo, no lo dejes secar. No lo dejes secar, iglesia. Y mucha gente llegó con hambre. Al final un muchacho que dijo ser cristiano, y sin embargo ese muchacho dijo, me toca trabajar en la calle haciendo cosas que no quiero hacer, repartiendo volantes para un brujo, pero con eso poco yo le llevo a mi familia algo de comer. Y ese niño, lo que quedaba prácticamente se lo comió. Pero le dijimos al Señor gracias, porque no solamente fue hablarle del Señor, no solamente fue haber tratado, darles un tratado, no solamente fue eso, fue gente que venía con hambre. Y eso fue muy importante para nosotros. Ese fue el mayor éxito que Dios nos permitió vivir de la chocolatada de ayer. Amén, iglesia. Y entonces este hombre salió, se fue, se levantó, no dijo nada. Pero entiende algo, iglesia, que todos nosotros somos víctimas de nuestros propios errores. Todos. El Señor, sé que de alguna manera, porque muchos dicen, es que si el Señor no me habla al oído, yo no voy a hacer caso. Bueno, habrá muchos que les hablará audiblemente, a otros a través de la palabra de Dios, a otros en la predicación, en fin. Señor, créame que lo va a hacer. Pero como tú estás esperando es que te hable, o si no, no vas a moverte.
pues pasarán los años, pasará el tiempo, y el que va a sufrir las grandes consecuencias eres tú, eres tú, porque el Señor siempre se va a mostrar, de alguna manera Él se va a mostrar siempre. Y aquí le dijo a este hombre: levántate, sal de ahí ya. Él no pensó que eso iba a ser un fracaso, él no pensó que ya venía su derrota, él no pensó absolutamente nada en eso, sino él tomó la decisión de hacerlo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5, 17 al 18. Y vamos a ver algo muy importante. Aquí lo que escribió Santiago. Dice: Elías era un hombre que con debilidades como las nuestras. Elías llegó a ser quien fue por la gracia del Señor, porque le creyó al Señor, porque confió en el Señor, porque no era un superhombre, era un hombre como tú y como yo. Pero todo lo que el Señor hizo a través de Elías, sin ser ese superhombre, debilidades, errores como los tuyos, como los míos, pero ¿sabes qué? Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Fe, un día a la vez, y una dependencia del Señor. Amén. Lo segundo, y vamos al versículo 9-10 de Primera de Reyes, 7 del 9 al 10. Entonces, ¿qué hizo él? Se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿Sabes qué? Lo primero, Elías se levantó, pero él se ha podido levantar para desperezarse, ¿no? No, él se levantó y lo segundo que hizo fue obedecerle al Señor. ¿Sabes por qué se seca tu arroyo, iglesia? Por la falta de obediencia al Señor. Es por la falta de obediencia, iglesia, porque nos creemos esos superhombres. Pero Santiago aquí dice que Elías era como tú y como yo, con errores, con heridas, con problemas. Pero su repotencialización como profeta estaba en depender del Señor. David dijo: usted viene con espadas, usted viene con espadas, con todo lo que en esa época había, ¿cierto? Y yo voy a vencer porque yo vengo en el nombre del Señor. Ninguno se había atrevido a pronunciar que esa batalla era del Señor. Por eso, no sigas perdiendo más batallas. Cuida ese arroyo que posiblemente se está secando por tu dureza de corazón. Ahora, ¿qué pasó? Que él no se aferró a algo que ya había perdido. Ya, listo, ya, esto es muy hermoso donde el Señor me tiene. Pero no me voy a aferrar a algo que veo que ya se está diluyendo, que ya no es la voluntad del Señor, que ya no es el propósito del Señor. Y peleamos con nosotros mismos porque queremos que el propósito de Dios sea eterno y no que Él nos lleve de
nivel en nivel a donde quiere colocarnos. Amén. No podemos vivir espiritualmente una vida plana, iglesia. Por eso lo que hacemos, por eso la motivación, por eso el reunirnos, por eso la oración, por eso los días jueves, por eso que las salidas, las chocolatadas. Es para que, como el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, podamos ministrarnos, podamos abrazarnos, podamos entender que Dios es amor. Que Dios es amor. Y en mi mente quedará lo que sucedió ayer, lo que el Señor hizo. Entonces él no se aferró a nada. Elías vio que ese arroyo se había secado, pero él se quedó ahí. Pero ¿sabes qué? El Señor estaba viendo una tinaja para amasar y estaba viendo unas tinajas para llenar de aceite que no se agotarían. Eso lo sabemos nosotros. Elías no lo sabía. Y Elías obedeció y salió a donde el Señor le había dicho que fuera. Amén. Versículo 11 y 13. Reina Valera 11 y 13. Yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Cómo diría el hambre de ese pobre, la sed, la caminata tan tremenda que tuvo? Pero también creo que si él lo hizo de esa manera, Dios también estaba probando la fe y el servicio de esa viuda. Amén. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, ¿cierto? Y yo quiero que entendamos algo en esta mañana, iglesia. En los momentos de crisis es cuando más tú tienes que servirle al Señor. Amén. Es cuando más. No, es que por lo que estoy pasando, es que lo que me está sucediendo. Un ejemplo de lo que pasó en la vida de Mateo y Gerald, el que ellos con su hija, en el estado crítico en que se encontraban, ellos siguieron sirviendo, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, y ellos se dedicaron a otros sin importar el dolor que había en ellos. Y nosotros en las crisis es cuando no, esto hasta aquí llegué, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Si nadie entiende mi problema, nadie entiende lo que yo estoy sufriendo, nadie entiende por lo que estoy pasando. ¿Sabes qué? Pueda que ninguno de los que están a tu lado lo entiendan, pero el único que te va a tender la mano y no te la va a quitar es el Señor, porque Él está diciendo: aquí estoy, depende de mí. Ahora, por último, lo primero que levantarnos. Levántate, hazlo. Lo segundo, obedece al Señor. ¿Y sabes qué? Lo tercero, ayudar a otros en medio de la crisis. Ayúdale a quien se le esté secando su arroyo. Nosotros somos muy rápidos para juzgar, pero nos llenamos de ira cuando nos juzgan. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho? Si está pasando por ella es porque se lo merece. Algo hizo. Eso se lo merece. Así es de que, y dice que es cristiano. Pero ¿sabes qué? Tiende tu mano
a aquel que se le está secando su arroyo. Y el 14:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ya no él estaba proclamando una bendición que había recibido de parte del Señor, porque tú y yo tenemos que ser los transmisores de las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. El mayor testimonio que tú tienes que llevar es lo que Dios ha hecho por ti, no para que tú seas una garantía, sino para que Dios sea esa garantía de aquellos que sufren y que están en dolor. Es ahí, iglesia, es eso. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho. Amén. Yo siempre he pensado que en la medida en que tú pienses en el que está en problemas, en el que está en necesidades, ese muchacho de ayer, a los que estábamos acá, habían con nosotros 6 personas más, 8, 7, 7. Ahora, no los quiero hacer sentir mal, pero no fue fácil llegar ayer aquí. El tráfico estaba tenaz, terrible estaba. Pero ¿sabes qué? Esto no es para que ustedes se sientan mal, sino simplemente ¿qué vas a dejar para que tu arroyo no se seque? ¿Qué vas a dejar para el Señor? Porque el Señor está haciendo una promesa. Sí, ustedes podrán pensar, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso hoy ya no. No, el Señor prometió que iba a ser tu proveedor, que iría contigo donde estuviera que tú fueras, pero siempre y cuando que tú le cumplieras, que tú fueras obediente, que tú no apartaras la palabra de nuestra boca. Esa es la mayor garantía. Y entonces, si tú le ayudas a otros en su necesidad, Dios se va a encargar de la tuya. Y muchos lo han visto, muchos, de verdad que sí, de verdad que sí. Y es estando con aquellos débiles, con aquellos que están en dolor, en aflicción. Y Dios se va a encargar de esa necesidad en nosotros, créeme que sí. Y cuando Elías se le secó el arroyo, es posible que hubiera tenido un momento de desesperación. Es posible, en la Biblia no lo dice, pero es posible que él haya dudado de Dios. Es posible que él haya dicho para él, no lo expresó, de pronto lo sintió, que Dios le había abandonado. Pero ¿sabes qué? Él se levantó, obedeció al Señor, fue y ayudó a otro con su problema. Y ¿sabes qué, iglesia? Yo quiero decirte algo. Y es que después de que el arroyo se seque, si tú sigues confiando en el Señor, ese no va a ser tu final. Amén. Ese no va a ser tu final. ¿Sabes qué? Estando allí, él no sabía lo que venía para él, pero ¿sabes qué? Él después mata a 400 profetas que de Baal los mató. Él después volvió a orar y volvió a llover. Él resucitó al hijo de esta viuda. ¿Sabes qué? Mira todo lo que hizo, ¿cierto? Pero él no se detuvo a llorar. Mi arroyo se está secando. ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy lleno de problemas. Mira todo lo que hizo después.
¿Sabes qué? Porque un día a la vez es el mayor beneficio de que tu fe crezca cada día más y que cada día más nos aferremos a las promesas de Dios, porque tú y yo todos los días tendremos problemas, todos los días. Y en el versículo 17 al 23 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Ahí es cuando este niño muere, ¿cierto? Donde él le clama al Señor que si lo había llevado allá, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué había muerto ese niño? Y muchas veces nosotros no sabemos cómo decirle al Señor en nuestros tiempos de prueba que hay dolor en nuestro corazón. El Señor lo conoce, pero el Señor quiere que tú te lo digas, que tú te lo expreses. Es la mayor manera en que el Señor va a actuar. David, todo lo que hizo, y sin embargo, si ustedes leen muchos salmos de él dice: me atacan mis enemigos, deténlos, Señor, mátalos, acaba con ellos. ¿No le estaba mostrando su corazón? ¿No le estaba diciendo: Señor, me siento mal, hay dolor en mí, pero sé que tú lo vas a hacer, porque no voy a aceptar más esos perseguidores que posiblemente me pueden apartar de ti? Amén. Y entonces, al final Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Se imaginaba todo eso Elías? Yo creo que no. Ungió a Eliseo como su sucesor. Mira todo lo que hizo. Ahora, ese arroyo seco, iglesia, entiende algo. Es el comienzo de algo maravilloso en tu vida, es muy importante. Solamente, iglesia, te digo hoy: levántate, obedece al Señor y encárgate de hacer algo por alguien. Algo por alguien. Amén. Y termino con Filipenses. Vamos a tomar la Santa Cena. Termino con Filipenses 4:19. Iglesia, ten cuidado que tu arroyo no se seque por tu orgullo, por tu soberbia, por tu terquedad. Filipenses 4:19, y aquí ya terminamos para tomar la cena. Dice la palabra del Señor: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Lo alimentó con cuervos de día y de noche, ¿sí o no? Lo tuvo al lado de un arroyo donde ya no caía una gota de agua, pero el Señor lo llevó a ese arroyo. Le proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente depende, iglesia. No sigas siendo terco, no sigas haciendo las cosas a tu manera. El Señor quiere cerrar las puertas donde tú tienes el pie puesto aún ahí, y el Señor quiere cerrar esa puerta para abrir una nueva, para darte prosperidad, para que venga la bendición. Pero tú no quieres salir de ahí. No quieres. Y ya es hora en que tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Perdóname por las veces que no he hecho lo que tengo que hacer. Perdóname por las veces, Señor, que he sido tan terco, tan rebelde. Porque los problemas se siguen aumentando, las enfermedades siguen creciendo, las deudas siguen creciendo, porque muchas veces tenemos una tarjeta de crédito y esa es nuestra confianza, ese es nuestro Dios, porque tengo la tarjeta de crédito. Pero tendrás que pagar esa deuda también. Y todo porque no fuimos al Señor, porque no dependimos de Él. Pelea, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe. Pelea esa batalla, es mi invitación, iglesia.
Hoy solamente, ahora que vamos a tomar la cena, piensa cuántas has perdido. Piensa cuántas veces te has rodeado de malos consejeros, de personas que te presentan otro tipo de alternativas, pero donde pierdes la mayor, que es la del Señor Jesús en tu vida. Impactemos al mundo, no por lo que tenemos, sino en quién creemos, que es en el Señor Jesús. Mostrar lo que tenemos puede ser muy fácil. Mostrarlo en quién creemos es lo complicado. Piensa, iglesia, ¿cuántas veces has fallado? Piensa, iglesia, ¿cuántas veces has dejado de lado el vivir para el Señor por estar aferrado a otro tipo de situaciones en tu vida? Elías, nosotros hoy conocemos todo el relato, ¿cierto? Estamos detrás del telón. Elías no sabía lo que venía, pero sin embargo, él obedeció. Sin embargo, pueda que se haya lamentado, pueda que no, pero simplemente la obediencia lo llevó a recibir la bendición. Porque las bendiciones no añaden tristeza y la arrebatan ¿quién? Los valientes. Y tú, iglesia, y yo somos valientes en el Señor. Somos valientes. Si lo que hoy estás viviendo es una prueba, si lo que hoy estás viviendo es una resistencia a continuar, despójate de ello, entrega eso, dile: Señor, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Si tu problema es una tarjeta de crédito que te tiene endeudado porque esa ha sido tu salida, di: Señor, provéeme para pagar estas deudas y entregar esa tarjeta que me separa de ti. Y a veces el Señor envía la provisión, pero tú tomas esos dineros y los desvías para otras cosas y se perdió la bendición. ¿Cuántos han clamado por el pago de un recibo del agua y llega esa provisión y lo invertimos en otra cosa? Pero sin embargo queremos que el Señor siga actuando y trabajando en nuestras vidas. Iglesia, es hoy, no es mañana. La palabra del Señor nos la ha puesto hoy. Meditemos en ella, vivamos esa palabra, pero actuemos sobre ello. Actuemos sobre ello, iglesia. Que tus planes, que tus proyectos estén de la mano del Señor, dirigidos por Él. Por muy joven que tú seas, por muy joven que tú seas, tú no sabes cuántos años el Señor te ha predestinado en esta tierra. Ahí está lo que pasó con ese muchacho hincha de Millonarios que le practicaron la eutanasia el día de ayer, antier, 27 años, con un cáncer soberbio. Y era un joven de 27 años, porque es que los jóvenes piensan que somos los viejos los que vamos a morir. No más, es que ya estaba viejo, claro, ya le tocaba. Pero también los jóvenes tienen un tiempo en esta tierra. No dejes secar tu arroyo, iglesia. No lo dejes secar. No lo dejes secar. ¿Y sabes qué? Puede ser una palabra de mucha confrontación, pero es una palabra de mucho consuelo. De mucho consuelo. Ya tomar la cena hoy, digámosle al Señor: Señor, sé que estoy permitiendo que ese arroyo se esté secando, pero he sido yo el culpable de ello, Señor.
Señor, no he querido ser quebrantado, Señor. No he querido ser apartado, no he querido ser separado por ti, Señor. Porque aún tengo muchos quehaceres, como veíamos el domingo pasado, Señor. Nos convertimos en esas Martas y dejamos de hacer lo mejor, que es postrarnos a ti, que es estar en estas reuniones, en estos tiempos donde podemos compartir tu amor, donde podemos darnos un abrazo, donde podemos tener una sonrisa, donde podemos, Señor, llevar una palabra de consuelo a quien lo necesita. Ayer fueron 20, posiblemente habrá el tiempo de que sean muchos más. Pero Señor, tú no dejaste ayer que ese arroyo se secara, porque nos dijo: levántense y vayan a buscar a todos aquellos que pasen por este lugar, tráiganlos a esta casa de oración, pero háblenle de mí. Y eso fue lo que hicimos. Por eso